Inmunológica, director de la Fundación Leluar y cofundador del INIS Biotech en la FIL. También fue profesor en la Universidad de Quilmes y en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Actualmente se desempeña como director del Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas CRIP de la UNSAM y se especializó en inmunología estructural de antígenos de anticuerpos en Estados Unidos, donde ahí realizó también su postdoc. Es director científico y cofundador de Inmunova, Sociedad Anónima. Dirige desde el 2000 el Laboratorio de Inmunología y Microbiología Molecular de FIL también. Bueno, Fernando ha publicado numerosos trabajos, más de 130 trabajos en revistas internacionales sobre estudios de estructura, función e ingeniería de antígenos y anticuerpos. Ha dirigido 16 tesis doctorales también en su especialidad. Es autor y tiene varias patentes internacionales licenciadas. Y recibió también muchos premios, entre ellos AMSUR Biotech en el año 2004, becas Howard Hughes en 2 oportunidades, beca Guggenheim, el premio Ciudad Capital de México y también más recientemente el premio CONEX, a las 100 personalidades más destacadas de la última década en ciencia y tecnología en Argentina en el área de biotecnología. Bueno, Fernando hoy nos va a hablar del desarrollo de un suero equino hiperinmune para el tratamiento de COVID-19 en Argentina y bueno, esperamos que todos disfruten de la charla y al final hacemos las preguntas para dejar que entonces Fernando exponga toda la charla. Así que bueno, de nuevo gracias Fernando y bueno, empezamos. Gracias Silvia por la presentación. ¿Se me escucha y se me ve bien? Perfecto. Bueno, yo voy a presentarles muy brevemente qué es Immunova. Después les voy a hablar unos 10-15 minutos de un proyecto anterior a COVID de Immunova que explica por qué nos metimos en este proyecto y por qué estamos usando esta tecnología. Y después en los últimos 15-20 minutos les voy a hablar del desarrollo de nuestro medicamento y de cómo se está conduciendo el ensayo clínico con alguna comparación con otras terapias que están ensayándose en estos momentos. Immunova es una empresa nacida del sistema científico, fue fundada por Linus Spatz, Dan Kaplan y por mí como un desprendimiento del laboratorio del Instituto Leluar. Dan Kaplan hizo el doctorado en el INGEVI, así que es bueno mencionarlo con Mariano Levin, es químico, Linus es biólogo y yo soy bioquímico, y armamos esta pequeña empresa que primero estuvo incubada en el mismo Instituto Leluar y ahora está en este edificio tan bonito en la Fundación Argentina de Nanotecnología, en el campus Miguelete de la UNSAM. Nuestro conocimiento está centrado en el área de ingeniería de proteínas y de anticuerpos para diferentes aplicaciones, trabajando en desarrollo de productos biotecnológicos para uso tanto en salud humana como salud animal. Y nuestra principal tecnología, de la cual digamos, se hizo una patente y surgió la empresa, es una plataforma que se llama BLS, que voy a mencionar muy brevemente ahora. Nosotros al comienzo de la pandemia estábamos trabajando hace unos años, y vamos a seguir trabajando cuando podamos, en una enfermedad no relacionada con el COVID, obviamente, que es el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad producida por ingestión de alimentos contaminados con una bacteria que es Escherichia coli, productora de toxina Shiga, y lo que hace esta bacteria es producir una diarrea que después se vuelve sanguinolenta e ir introduciendo a los vasos sanguíneos una toxina que se llama toxina Shiga, y esta toxina produce una inflamación de los vasos sanguíneos que se denomina síndrome urémico hemolítico. Y nosotros, para hacer muy corta la historia, tomamos esta enfermedad más como una toxemia que como una enfermedad bacteriana, teniendo en cuenta que había múltiples demostraciones de que si anticuerpos logran neutralizar a la toxina, esta diarrea que deviene en la enfermedad se convierte en una diarrea autocontrolada con muy pocos efectos. El tema es cómo producir
anticuerpos neutralizantes que sean efectivos en los pacientes que cursan esta enfermedad o que potencialmente pueden cursarla. Y lo que hacemos en nuestro laboratorio y que hemos hecho con éxito para el caso de esta enfermedad es ingeniería de proteínas, donde utilizamos esta plataforma, la plataforma BLS o conocida como IMC, que es una nanopartícula proteica que puede ser decorada con otras proteínas para aumentar la estabilidad y la inmunogenicidad de esas otras proteínas. Y lo que hicimos fue tomar la toxina Giga, tiene dos subunidades, una subunidad A, que es la tóxica, y otra subunidad B, que es un pentámero que le permite a la toxina entrar a las células. Y lo que hicimos fue decorar a nuestro scaffold, a nuestra plataforma, con esta subunidad B de la toxina Giga, y producimos unas quimeras, que este es el modelado y esta es una estructura tomada por crioelectromicroscopía, donde se ve que la subunidad B de la toxina Giga está presentada al sistema inmune en una forma que puede producir una muy alta cantidad de anticuerpos. Hay razones físico-químicas que explican un aumento de la estabilidad y un aumento muy, pero muy marcado de la inmunogenicidad. Todo este trabajo lo hicimos en una colaboración con la doctora Marina Palermo de la Academia Nacional de Medicina, y demostramos en varios trabajos y en una patente muy amplia que estas quimeras son capaces de producir una tasa muy, muy alta de anticuerpos neutralizantes contra la toxina. Y cuando llegamos a ese punto, y estoy hablando del año 2013, 2014, pensamos en diferentes formas para desarrollar un producto para prevenir el desarrollo del síndrome urémico hemolítico. Uno es una vacuna, porque tenemos un inmunógeno muy potente, protegido por una patente muy amplia. El problema es que desarrollar una vacuna para una enfermedad poco frecuente, como es el síndrome urémico hemolítico, para que ustedes tengan una idea, hay alrededor de 5.000 casos de estas infecciones, generalmente pediátricas en nuestro país, y alrededor de 500 de esas infecciones devienen en esta enfermedad tan compleja. Es muy difícil desarrollar una vacuna para proteger a 500 chicos de alrededor de 800.000 por año que habría que vacunar. Entonces, la ecuación riesgo-beneficio lo hace muy complejo. Nosotros pensamos en desarrollar anticuerpos monoclonales, porque obviamente lo mejor es la inmunización activa, pero la inmunización pasiva ha sido demostrada en múltiples modelos animales que es una muy buena forma de frenar la toxicidad de esta toxina. Y desarrollamos anticuerpos monoclonales, estábamos intentando evolucionar esos anticuerpos hacia un producto, pero nos encontramos con una barrera importante, que en general los anticuerpos monoclonales es muy difícil que se los aplique con éxito para enfermedades infecciosas. Ustedes y yo sabemos que han sido muy exitosos en diferentes aplicaciones en cáncer, en enfermedades inflamatorias y autoinmunes, pero muy, muy pocos los casos de éxito con anticuerpos monoclonales para enfermedades infecciosas, porque requieren de programas de investigaciones clínicas de largo plazo con muy altos riesgos. Generalmente se necesitan más de un anticuerpo monoclonal para neutralizar diferentes toxinas, y ahí nos dimos cuenta que los antisueros policlonales de origen equino podrían ser una forma de llegar a un producto. Y esto es porque tienen un bajo riesgo, una historia previa de aplicaciones muy exitosas contra estas toxinas, son polivalentes, lo que les da la ventaja que pueden reconocer diferentes toxinas, y ahora les voy a mostrar un caso concreto. Podrían ser de uso temprano de aplicación en el diagnóstico de la enfermedad, y esto es importante en síndrome urémico hemolítico porque si uno diagnostica, y esto se hace generalmente en niños, con presencia de la toxina en la materia fecal, lo que sucede es que solo un 10 a 15% de los niños van a desarrollar la enfermedad. Y uno se encuentra con una situación donde debe tratar al 100% de los niños para prevenir el desarrollo de la enfermedad en un 15%. Entonces ahí la ecuación de seguridad y de practicidad se vuelve muy importante, y esto hace que este tipo de antisueros puedan ser una alternativa. Básicamente, los antisueros de origen equino se vienen utilizando hace más de 100 años para mordeduras de serpientes, y que introducen venenos para picaduras de diferentes insectos, de arácnidos, de alacranes, etc. Y lo que producían era una reacción de anafilaxia o de hipersensibilidad,
porque las inmunoglobulinas equinas son extrañas para los humanos y se producía una enfermedad del suero. Y lo que se logró hace 20 o 30 años con una técnica biotecnológica muy sencilla es poner a punto una técnica con la cual esta es una molécula de IgG entera, si uno la trata con pepsina en medio ácido, obtiene unos fragmentos de estos anticuerpos que se denominan fragmentos FAB'2, que básicamente lo que hace esta digestión es conservar los dos sitios de unión al antígeno, que tiene una inmunoglobulina que pasó de 150 kilodaltons alrededor de 100 kilodaltons, y se digiere en fragmentos menores el dominio constante, que es el que dispara todas las reacciones efectoras. Y además, en el caso de las inmunoglobulinas equinas y su aplicación clínica, es el que produce la enorme mayoría de las reacciones de anafilaxia o de hipersensibilidad. Es decir, estas moléculas siguen manteniendo la capacidad de unir al antígeno, pero bajan muchísimo su toxicidad. Y este tipo de desarrollo tecnológico permitió que hace más de 30 años se empiecen a volver a utilizar con mucho éxito este tipo de sueros como antitetánicos, antiofídicos, con la ventaja que les mencionaba antes de al tener una respuesta policlonal contra diferentes epitopes, pueden tener mayor poder neutralizante, lo cual podría ser una ventaja competitiva, dependiendo del caso, sobre los anticuerpos monoclonales. Y fíjense que aún en mercados tan regulados como el de Estados Unidos, una empresa mexicana con investigadores norteamericanos desarrollaron en el año 2011 y fue aprobado por la FDA un anticuerpo anti-alacrán de este origen. El alacranismo es una enfermedad muy importante en el noroeste de México y en el sudoeste de los Estados Unidos, y realmente este producto ha tenido un éxito muy, muy grande en la prevención de esta enfermedad. Lo mismo una empresa norteamericana, Emergent Biosolutions, desarrolló una antitoxina heptavalente, es decir, que reconoce 7 variantes diferentes de la toxina botulínica y que también se está usando en casos de emergencia. Y se viene utilizando hace muchos años contra picaduras de víboras, como les contaba anteriormente. Cuando nosotros empezamos a evaluar esta idea, nos encontramos con este tipo de estudios. Este estudio fue hecho por una investigadora norteamericana de la Universidad de Arizona, Leslie Wire, que en 5 ensayos clínicos juntó todos los datos y se vio que en 1.534 sujetos, la mayoría de ellos niños, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y tipo 3 estaban prácticamente ausentes. Estos son números muy, muy bajos, con una incidencia realmente muy, muy baja. Es decir, que este tipo de fragmentos se pueden aplicar en condiciones de emergencia con muchísima seguridad. Y bueno, alrededor del año 2015, nosotros, teniendo en cuenta estas ideas y el desarrollo de nuestras quimeras, nos pusimos a trabajar con otra empresa argentina que se llama Biol, es una empresa farmacéutica que tiene más de 100 años y que viene desarrollando hace muchos años este tipo de antisueros para diferentes enfermedades, inclusive exportándolo al resto del mundo. Y con ellos produjimos un medicamento que se basa en inmunizar los animales con estas quimeras, que producen un título altísimo neutralizante. Después se obtienen los fragmentos de anticuerpos FAB'2 que les mostraba antes, se concentran, se purifican y se obtiene un concentrado de fragmentos de anticuerpos, que nosotros en este caso llamamos NIST, for Neutralizing Equine Anti-Giga Toxin. En este caso nuestra fracción FAB'2 reconoce 8 distintas variantes de la toxina Giga, lo cual sería prácticamente imposible con anticuerpos monoclonales. Necesitaríamos varios anticuerpos monoclonales para reconocer las diferentes variantes, porque no quiero entrar en detalles, pero en diferentes lugares del mundo hay diferentes variantes de toxina Giga, y entonces si uno quiere desarrollar un medicamento en base global, necesita neutralizar esas diferentes variantes. Y bueno, la realidad es que nos fue muy, muy bien. En el año 2015 desarrollamos el primer lote de este medicamento. Entre los años 2016 y 2017 hicimos extensivos ensayos preclínicos en 2 modelos animales, presentamos esos resultados a ANMAT, y el ANMAT nos permitió en el año 2018 hacer un ensayo de fase 1 para ver la seguridad de nuestro medicamento en adultos voluntarios sanos. Esto lo hicimos en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se inyectó nuestro producto, primero 2 miligramos kilos, después 4 miligramos kilo y después 3 dosis repetidas
separadas cada 24 horas de 4 miligramos kilos, en alrededor de 16 pacientes, y realmente los resultados de seguridad fueron excelentes, no hubo prácticamente eventos adversos importantes, no hubo ningún evento de hipersensibilidad reportado, y muy importantemente, los 5 sujetos que recibieron 3 dosis separadas por 24 horas, prácticamente no se convirtieron contra las proteínas equinas, es decir, que la inmunogenicidad de estos fragmentos es realmente muy, muy baja. Y ese ensayo de fase 1, realizado en el 2018, nos permitió empezar un estudio de fase 2-3 para evaluar la farmacocinética, la seguridad y sobre todo la eficacia de nuestro producto en niños para la prevención del síndrome urémico hemolítico. Este es un ensayo muy complejo, muy ambicioso, requiere reclutar alrededor de 400 pacientes, lo que nos va a llevar varios años. Antes del comienzo de la pandemia pensábamos que íbamos a terminar en 3 años, ahora por lo menos tenemos que agregar un año más porque desde marzo tuvimos que frenarlo. Pero bueno, al comienzo de la pandemia ya habíamos reclutado cerca de una docena de niños, y aunque no podemos hablar nada de la eficacia del producto, por suerte también se mostró un perfil muy, muy bueno de seguridad, con lo cual, digamos, estábamos muy entusiasmados. Cuando en marzo apareció el COVID, tuvimos que frenar este ensayo clínico y empezamos a pensar en hacer algo similar para el COVID. ¿Y por qué nos largamos para desarrollar algo para COVID? Porque pensamos para esa época, para marzo, cuando el MinSIT nos llamó a nosotros y a mucha otra gente a presentar ideas, pensamos que iba a pasar lo que está pasando, que se iban a poder probar rápidamente algunas drogas que se denominan de reposicionamiento, es decir, drogas generadas para otro microorganismo, para otra enfermedad y que pueden tener algún tipo de efecto, que generar nuevas drogas iba a llevar varios años, y que mientras eso pasara iba a haber que acudir a la inmunoterapia. Y la inmunoterapia siempre tiene dos ramas. La rama activa, que es la ideal, que es la que estamos todos esperando que funcione, que es la vacuna, que nosotros pensamos hace unos meses que iba a llevar mucho tiempo, y bueno, nos está dando la realidad, nos está demostrando que es así, porque es muy complejo desarrollar una vacuna nueva contra una enfermedad, y pensamos que la inmunoterapia pasiva podía tener un lugar, primero con el plasma de convalecientes, que había que probar su eficacia, ahora voy a hablarles un minuto de ese tema, y después con la idea de que los anticuerpos podrían en una ventana, así como nosotros definimos en el caso del síndrome urémico hemolítico, una ventana terapéutica donde se podrían aplicar anticuerpos para neutralizar a la toxina, en este caso podían ser una forma, tanto antisueros policlonales como monoclonales, de aplicación temprana para evitar el desarrollo de la enfermedad. Con esa idea nos pusimos a trabajar en marzo. Nosotros elegimos como inmunógeno para producir anticuerpos al dominio RBD. Aquí ustedes ven el trímero de Spike, que ya todos conocemos muy bien, y una parte de Spike, acá se ve solo un monómero, en magenta es el dominio RBD, que es el dominio que se une en forma específica al receptor AC2, que está mostrado aquí en celeste. La enorme mayoría de los contactos específicos están dados por este dominio RBD con AC2, con lo cual sería en principio el target perfecto para desarrollar anticuerpos neutralizantes, porque lo que harían los anticuerpos neutralizantes es evitar esta interacción entre RBD y AC2. Empezamos a producir primero en el Instituto Leluar, después en la UNSAM, y después con una empresa con la cual nos asociamos, cantidades importantes de RBD, y lo que hicimos es inmunizar animales, inmunizar equinos, caballos, y acá les muestro la figura central de un trabajo que publicamos hace un par de meses en la revista Medicina, mostrando el desarrollo de nuestro medicamento, básicamente con una dosis relativamente pequeña de esta proteína recombinante, producida en células eucariotas, en células humanas, obtenemos un título muy, muy alto. Esta es una escala semilogarítmica, acá se ve el título, que llega alrededor de 1 en 1.000.000 o más en los primeros animales inmunizados, y este es el título del producto, ya los fragmentos digeridos y purificados
que también tienen un título muy, muy alto. Y lo que es más importante, en colaboración con el Laboratorio Nacional de Referencia de Enfermedades Respiratorias del Instituto Anlis Malbrán, pudimos ir determinando la capacidad neutralizante en un ensayo con el virus y en células Vero, donde se evita la entrada de la citopaticidad del virus. Esto fue hecho en un laboratorio de BCL3, y después fue chequeado en varios otros laboratorios donde utilizan tanto las técnicas con virus como con pseudovirus, y observamos un título muy alto de mayor a 1 en 20.000 o alrededor de 1 en 20.000 para el producto final, lo cual significaba que una fracción importante de estos anticuerpos tenía una capacidad muy importante de neutralizar el virus. Esta es una prueba de concepto in vitro de que inmunizando con RBD estos animales se obtiene una capacidad neutralizante muy alta. Y bueno, básicamente lo que desarrollamos es un producto que es un concentrado de fragmentos FAB'2, que así se ven en un gel de policramida y así se ven en una columna de HPLC. Realmente quedan muy, muy puros, es de origen policlonal y tienen una capacidad neutralizante muy alta contra el virus. Este proceso, desde la inmunización de los caballos hasta la producción del medicamento, es un proceso que lleva alrededor de 2 meses de trabajo y que rinde alrededor de 300 tratamientos por cada animal inmunizado, por cada caballo inmunizado. Y esto es así porque los caballos tienen una capacidad muy, muy grande de donar plasma, entre comillas, porque por un proceso de plasmaféresis se le puede sacar un volumen muy, muy grande, y aparte los caballos en sí tienen una capacidad muy grande de desarrollar anticuerpos. Básicamente nuestra hipótesis, como la que han visto ustedes en muchos otros productos que andan siendo utilizados en estos momentos, es que los fragmentos impedirían la interacción entre el receptor y el dominio RBD de la proteína Spike, y si se impide esta entrada, se evitaría la replicación, y por otro lado los mismos anticuerpos, al formar complejos inmunes, podrían presentar al virus, al sistema inmune de una manera diferente para que el mismo paciente tratado desarrolle su propia respuesta inmune. Como resumen, la capacidad neutralizante en promedio de lo que se está ensayando en esos momentos, el plasma de convalecientes, alrededor de 1 en 100, 1 en 200, nosotros obtuvimos un título neutralizante de 1 en 20.000, y nosotros pensamos que nuestro medicamento podría tener alguna ventaja comparativa si es que se demuestra que los anticuerpos no solo que pueden ser digamos, efectivos o positivos en neutralizar al virus, sino que también pueden producir algún tipo de reacciones no esperadas o no queridas, como esta reacción que se denomina en inglés ADE, por Antibody Dependent Enhancement, es decir, que puede haber anticuerpos que se unan al virus y no solo que no impidan que entre las células, sino que faciliten la entrada a las células, o que a través de sus fragmentos FC produzcan reacciones inflamatorias exacerbadas. La ausencia del FC en nuestros anticuerpos hace que pueda tener alguna ventaja comparativa contra otras estrategias cuando se los compara. Y bueno, básicamente, como les relaté por nuestro producto anterior, teníamos ya un excelente perfil de seguridad demostrado. Le presentamos a la ANMAT la idea de plataforma, es decir, bioquímicamente el antisuero contra COVID es muy similar, prácticamente indemostrable la diferencia contra un antisuero contra síndrome urémico hemolítico, que le habíamos demostrado que tenía una seguridad muy buena, y ANMAT consideró lo mismo que nosotros y nos permitió utilizar nuestro medicamento en las etapas tempranas de la enfermedad. Y mientras estamos haciendo el ensayo clínico, que es lo que les voy a mostrar brevemente ahora, lo que estamos haciendo es escalando la producción de este tratamiento a riesgo, porque obviamente todavía no sabemos de su eficacia, pero si fuera eficaz, como la producción requiere de 2 meses, estamos llegando alrededor de decenas de miles de tratamientos para tenerlo disponible en caso que se demuestre la eficacia. Y esto lo hicimos en un primer momento en colaboración con investigadores de la UNSAM y del Instituto Leluar. Los sueros los producimos en colaboración con Biol, y la producción de la proteína recombinante en estos momentos la hace la empresa MapScience, que es la misma que va a hacer la producción de la vacuna de
Oxford AstraZeneca para toda Latinoamérica. Ellos están produciendo cientos de miligramos de RBD para poder inmunizar pasar de algunos pocos caballos a decenas y a cientos de caballos en caso de ser necesario. Y tanto Immunova como MabScience pertenecemos a un grupo más grande que es el grupo INSUD. Entonces, estamos haciendo el ensayo clínico y pensamos que si tenemos resultados, para ese momento vamos a tener cantidad importante de dosis como para tratar los pacientes que lo necesiten. Y muy brevemente, porque obviamente yo no soy médico, no soy clínico, hablarles del ensayo clínico. Este protocolo fue presentado a principios de julio, el ANMAT fue aprobado a fines de julio, y a partir del 1 de agosto empezamos a probar la farmacocinética, la seguridad y la eficacia de nuestro producto, que es el suero hiperinmune o concentrado de fragmentos FAR'2 de origen equino dirigidos contra la proteína RBD del virus SARS-CoV-2. Nosotros tratamos de, digamos, y había antecedentes que los anticuerpos pueden funcionar contra virus, pero que tienen que funcionar si lo hacen en una etapa temprana. Yo les decía que en la charla previa, que cuando empezamos teníamos ciertos supuestos, como que el virus llegaba a los 8, 10, 12 días. Ahora se sabe que, digamos, la ventana terapéutica es mucho más pequeña, es en los primeros 0 a 5 días, a 6 días o 7 días como mucho, de aparición de síntomas, que es donde no hay anticuerpos y donde el virus hace una replicación masiva. En enfermedades virales diferentes, se demostró que el plasma de convalecientes había tenido efectividad. Acá está mostrado algunos resultados obtenidos contra el virus que produce la fiebre hemorrágica argentina o virus Junín, algunos resultados preliminares contra SARS en un ensayo hecho en Hong Kong. Pero bueno, lo que hicimos nosotros, y este es el diagrama general de nuestro ensayo clínico que estamos realizando, es en pacientes con diagnóstico de COVID y enfermedad de moderada a severa, en las primeras etapas de la enfermedad. Hay que pensar que enfermedad moderada ya es la presencia de imágenes en placas radiográficas o en tomografía de neumonía, es un comienzo de una neumonía. En pacientes con menos de 10 días, empezamos con un ciclo de menos de 10 días y ahora estamos con menos de 6 días, porque fuimos aprendiendo de la bibliografía que hay que tratar a los pacientes lo más tempranamente posible. Después de una selección en diferentes centros por los médicos, hay que firmar un consentimiento informado, y nuestro ensayo clínico incluye la administración por vía endovenosa de 2 dosis de 4 miligramos kilos de nuestro producto, separados por 48 horas. Y esta separación así por 48 horas es para, teniendo en cuenta la farmacocinética de estos fragmentos de anticuerpos, poder cubrir con una concentración alta de los mismos durante 10 a 12 días para, digamos, frenar el aumento de la carga viral y permitir la recuperación de los pacientes. Esto se hace en 2 ramas, una rama donde se trata a los pacientes con nuestro producto y otra rama con el mismo N, es decir, es una distribución 1 a 1, se trata a los pacientes con placebo. Es un ensayo randomizado, controlado y de doble ciego. Esta diapositiva es un poquito vieja, en este momento ya estamos en 20 hospitales, empezamos con 7 centros y después se sumaron 8 más y después 5 más. Varios centros, tanto públicos como privados, hospitales y sanatorios en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y también hemos abierto un centro de investigación en Neuquén y otro en Tucumán que están reclutando. Entre estos 20 centros, ya hemos reclutado, empezando el 1 de agosto, y estamos acá, hoy es el 5, hasta el 5 de octubre, un 85% de los pacientes, es decir, tenemos que reclutar alrededor de 240 pacientes y estamos en 205, con lo cual pensamos que vamos a terminar en los próximos días. Y no podemos decir nada de la eficacia porque este es un ensayo de doble ciego y recién se va a revelar cuando terminemos de reclutar y analizar a los 240 pacientes, pero lo que sí fuimos analizando en paralelo, este es un ensayo
de fase 2-3. ¿Qué significa de fase 2-3? Es que se analiza al mismo tiempo la seguridad y la eficacia. Y la seguridad sí ya tenemos bastantes datos. Hemos analizado los primeros 12 pacientes y no hubo prácticamente ningún efecto adverso atribuible a nuestro medicamento. Lo mismo pasó con los 24 primeros pacientes, con los primeros 48. Aquí me olvidé, pero también se hizo un análisis en los 96. Y ahora se va a hacer un cuarto análisis en los 192 pacientes, el 14 de octubre, donde prácticamente ya el 80% de los pacientes, revisando la seguridad, y hasta ahora todo demuestra que nuestro producto es muy, muy seguro. Y para el 19 de octubre vamos a tener un análisis interino del primer 60%, un corte hecho más o menos aquí, de los primeros 60% de los pacientes, alrededor de 150, 160 pacientes, para ver la marcha del ensayo, y tenemos que esperar al final, que va a ser alrededor de principios de noviembre, porque después que se recluta el último paciente hay que esperar los 28 días de evolución de la enfermedad, porque nuestro endpoint primario es ver la evolución de los pacientes a 28 días de comienzo de suministro de nuestro medicamento. Bueno, al mismo tiempo que nosotros lanzamos esto, obviamente nunca nada de lo que uno hace es único en el mundo. Dos empresas diferentes, una Eli Lilly y otra Regeneron. Este nuevo medicamento no se los tengo que presentar porque se hizo famoso el sábado a la noche o el domingo, por razones por todos conocidas. Lanzaron medicamentos con anticuerpos monoclonales, que pueden ser una solución, pero hay que tener en cuenta, como dice este review salido en Nature el 11 de agosto, que pueden ser bastante complejos de producir en forma masiva y bastante caros. El monoclonal de Eli Lilly es un monoclonal desarrollado contra un epitope de RBD. En caso de Regeneron son dos monoclonales, ellos lo llaman un cóctel, porque es una suma de dos monoclonales también dirigidos contra el mismo dominio, RBD, y han tenido unos primeros resultados interesantes midiendo la baja de carga viral en pacientes leves, pero bueno, todavía están bajo ensayo clínico, al igual que nuestros anticuerpos. Y la otra cosa que nos fuimos enterando últimamente es que, si bien había una gran esperanza con respecto al plasma de convalecientes, ya se ha demostrado que en pacientes severos, aún aplicados en forma temprana, no son efectivos. Y el viernes pasado, un grupo de investigadores dirigidos por investigadores del Hospital Italiano demostraron que en el primer ensayo clínico controlado, doble ciego y randomizado, que se realizó en la Argentina, es el primer ensayo en el mundo realizado de esta manera, que prácticamente no hay eficacia si los anticuerpos se dan en las etapas donde el paciente ya tiene una neumonía avanzada. Así que nosotros en este momento estamos intentando terminar nuestro ensayo clínico para ver si hay eficacia en nuestro producto. Estamos, de este 80% de pacientes que hemos reclutado, hay un 20-30% de los pacientes que están reclutados en una etapa muy temprana, entre 4 5 días, y son moderados en el comienzo de la enfermedad. Hay un 30-40% que son moderados en etapas más avanzadas de la enfermedad, y un 20% de pacientes severos. Queremos ver, obviamente toda esta información que yo les digo sobre los resultados con otros productos, no lo sabíamos al inicio de la enfermedad, y cuando nosotros escribimos nuestro protocolo clínico en junio, toda esta información no la teníamos. Así que lo que estamos pensando, además de terminar este ensayo clínico, estamos evaluando la idea de hacer lo mismo que están haciendo con estos anticuerpos monoclonales, que es empezar a probar en pacientes leves, asintomáticos o oligosintomáticos, en las primeras 72 horas, para ver baja de carga viral y evitar que los pacientes lleguen a ser hospitalizados o necesiten presentarse a las guardias. En eso estamos ahora. Obviamente, para darles detalles del resultado de nuestro ensayo clínico, tenemos que esperar todavía unas semanas.
Bueno, este es el equipo de Immunova. Immunova nació como una empresa muy pequeña, unos 3 o 4 personas trabajando en la incubadora de Instituto Lelual. Hoy trabajamos más de 25 personas. El desarrollo del proceso para llegar a un medicamento para síndrome urémico hemolítico que de demostrar eficacia va a ser el primer medicamento en el mundo, no solo en Argentina, sino en otros países del mundo donde esta enfermedad tiene impacto, hizo que Immunova creciera mucho de la mano de una inversión de riesgo importante, alrededor de, para que ustedes den una idea, de el ensayo clínico para el síndrome urémico hemolítico es una inversión de riesgo de alrededor de 15 millones de dólares, porque es muy difícil hacer un ensayo clínico para una enfermedad poco frecuente. Y bueno, todo este mismo equipo creció un poco más para afrontar este duro desafío de tratar de desarrollar algo específico contra COVID. Y bueno, como les dije antes, colaboramos con Biol, con MapScience, con estos organismos públicos, y hemos recibido un apoyo muy importante tanto del Ministerio de Salud, ANMAT, con la cual tenemos una excelente relación, y los organismos públicos de ciencia argentina que nos han apoyado y nos siguen apoyando para desarrollar este tipo de proyectos. Así que bueno, con esto termino y a disposición para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Fernando, excelente charla, y bueno, ojalá los resultados sean así de promisorios como parecen. Bueno, no sé, los que quieran hacer alguna pregunta. Bueno, sí, yo tengo una. Bueno, excelente, Fernando, muchas gracias por la charla y por todo el trabajo. Ojalá tengan muchísima suerte, tanto con COVID como con el síndrome urémico hemolítico. La verdad que es un re lindo trabajo. Y sé que uno empieza de abajo. Yo he ido a visitarlos a ustedes por otras cosas y sé que eran muy poquitos. Sí, sí. Así que bueno, me alegro un montón. Mira, quería preguntarte con respecto a la inmunización de los caballos. Digamos, ¿ustedes hacen inmunizaciones frecuentes sobre el mismo animal? ¿Ellos van perdiendo el título de anticuerpos neutralizantes o trabajan con diferentes animales? En realidad, partimos de la base que se los puede reutilizar. Hay que dejarlos descansar porque, sobre todo, si bien la extracción de plasma se hace por plasmaféresis, muy similar a la plasmaféresis que se hace en humano, con lo cual solo tiene una pequeña, o no tan pequeña, pero no masiva pérdida de líquido, pero no de glóbulos rojos ni de glóbulos blancos, con lo cual al mes ya están en disposición para volverse inmunizados. En general, lo que nos estamos viendo con RBD, y es lo que están viendo todo el mundo que desarrolla vacunas con SPA y con RBD, es que los títulos bajan, tienden a bajar. RBD es una proteína bastante inmunogénica, pero por alguna razón los títulos no son tan duraderos como con otras proteínas. Pero bueno, ya hemos desarrollado lotes con los mismos caballos. El primer lote básicamente son 4 inmunizaciones, con un régimen como el que mostraba en el gráfico que mostré hace un ratito, y el segundo ciclo con 2 inmunizaciones ya se llega al mismo título. Entonces, eso permite ahorrar tiempo e inmunógeno para una escala de trabajo en donde estamos hablando de cientos de animales. Entonces, estamos trabajando con esa lógica. Y por lo que sabemos de veterinarios y de amplia experiencia, todo el mundo nos dice que más de 2 o 3 ciclos no conviene hacerlos por 2 razones. Una, que los animales se cansan, y otro, que uno conoce como inmunólogo que lo que puede pasar es que cada vez la respuesta se vuelve más oligoclonal. Y la oligoclonalidad puede jugar en contra, digamos, ¿no? Cuando uno inmuniza repetidas veces un animal de experimentación, lo que observa es que cada vez son menos, los clones más favorecidos son los que son impactados Sí, hay como una inmunodominancia, digamos. Claro, esa inmunodominancia podría jugar en contra de la variabilidad, que es una de las fortalezas de los sueros policlonales, porque es atacar a una proteína, o en este caso al virus, con diferentes anticuerpos dirigidos a diferentes epitopes, lo cual le daría mayor potencia in vivo. Sí. ¿Y utilizan adyuvante con los caballos? Sí, nosotros
Toda nuestra experiencia previa con las quimeras para la toxina Giga fueron utilizando el adyuvante de Freund. Es Mira. claramente el mejor adyuvante para caballos, funciona fantástico, y con RBD nos funcionó bárbaro. Si el antígeno no es tóxico, la toxicidad en los animales es prácticamente baja, nula. No, es pequeños nódulos que se le forman y que después le desaparece, así que nuestra interacción, nosotros trabajamos con veterinarios que siguen las buenas prácticas digamos, de trabajo con animales, y realmente los resultados han sido muy buenos. El ayudante de Freund no es tan complejo de ser utilizado en equinos, y en nuestras manos es mejor que otros ayudantes. Buenísimo. Gracias. De nada. Buenos días, ¿puedo preguntar qué tal? Soy Laura Fichera. Sí, Laura. Muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, Laura. Felicitaciones, realmente es impresionante lo que hicieron. No conozco mucho de inmunología, conozco el ayudante de Frey porque trabajo en Chagas, ¿no? Entonces, que es lo que preguntaba Karina, pero me interesa en lo de seguridad. Entiendo que en un estudio cerrado uno no puede saber cuál de los dos brazos está mejor o si hay efectos adversos. En este grupo de 200 pacientes que ya tienen estudiados, ¿ustedes vieron algunos efectos en general, digamos, adversos? Porque en general ocurren efectos que pueden ser. Digamos, hay un comité de seguridad que es externo a la empresa, formado por médicos especialistas, y ellos, en caso de ser necesario, pueden romper el ciego. Si se sospecha un efecto adverso muy fuerte debido al producto. Obviamente que los pacientes tienen múltiples cosas. Si uno ve las historias clínicas, sí, digamos, pero descontado, digamos, lo que se busca específicamente son efectos que podrían ser atribuidos al medicamento bajo investigación. En este caso, anafilaxia, hipersensibilidad, ese tipo de cosas. Y, digamos, lo que se ha observado hasta ahora son muy pocos eventos, independientemente de que, suponete, de los primeros 96 pacientes hay 48 que recibieron placebo y 48 que recibieron la droga bajo investigación. En ese caso no se los diferencia. Lo que se vio es que prácticamente no hay ningún efecto adverso importante debido a la medicación. Obviamente que hay pacientes que le va muy bien, muy mal o no tan bien en este ensayo, porque desgraciadamente cuando uno mide seguridad tiene que ver también efecto de la enfermedad, porque si no es imposible medirla. Pero digamos, los médicos están entrenados para diferenciar en base a bibliografía, antecedentes, estudios preclínicos, etcétera, digamos, síntomas o signos que puedan ser debidos a la enfermedad de aquellos que pueden ser debidos al medicamento. Gracias, muchas gracias. Perdóname, con respecto a lo... bueno, sí, ahora... No, con respecto a lo de los pacientes, y ahora te dejo, Belén, es difícil recolectar los pacientes porque realmente, digo, con ya la avanzada que está la enfermedad acá, digo, 240 pacientes y como que quizás uno se imaginaría que ya podrían haber tenido acceso a muchos más. ¿Cómo es no sé cómo se hace quizás la selección, o por qué, no sé, por qué es tan difícil? Bueno, primero porque uno tiene que seguir las buenas prácticas clínicas. O sea, para abrir un centro la gente tiene que estar entrenada, tiene que trabajar con criterios muy claros de éticos y de buenas prácticas. Hay que firmar un consentimiento informado. El paciente tiene que estar a pocos días de comienzo de la enfermedad con en una determinada etapa clínica, y tiene que consentir. A nosotros nos ha ido relativamente bien. El ritmo de reclutamiento es un buen ritmo para los pocos centros que abrimos. Por eso, si ustedes se fijan, por ejemplo, en países como Inglaterra, la red que se llama Recovery tiene 150 hospitales, porque para cualquier ensayo clínico se requiere abrir una cantidad importante de centros para que realmente poder llegar a tiempo y que los pacientes den su consentimiento. A nosotros, en este caso, digamos, comparando con lo que veníamos trabajando en síndrome urémico hemolítico, para nosotros es una velocidad asombrosa, digamos, porque aparte
cada centro tiene no solo que reclutar a los pacientes, sino después seguirlos. Requieren, por ejemplo, se les sigue la carga viral, un montón de marcadores bioquímicos, varias, se los denominan la jerga visitas, donde hay que ir evaluando a los pacientes. Entonces, cada centro no es que puede reclutar en forma, digamos, sin límite, porque si no después se resiente también el seguimiento y la evaluación de los pacientes. En ese sentido, nuestras expectativas cuando empezamos era terminar más o menos a principios, mediados de octubre, y estamos en ritmo. Y después lo otro que pasa es que puede haber dos cosas que te enlentezcan en una situación como esta, el reclutamiento. Uno, que haya pocos pacientes, es lo que nos está pasando en las últimas semanas, por suerte, en la mayoría de los lugares de Cava, que hay menos pacientes, y la otra es cuando hay muchos pacientes. Cuando hay muchos pacientes, los médicos, hay que entender que los médicos que están de alguna manera trabajando en el ensayo clínico también tienen su trabajo asistencial, y si tienen demasiado trabajo no tienen tiempo para dedicarse a la investigación clínica. Es una cosa que pasa en todo el mundo y ha enlentecido, digamos, dicho todo esto, nosotros tuvimos dos cosas que nos jugaron a favor en nuestro caso, que es que, digamos, nuestro medicamento, por alguna razón que es difícil de entender, tuvo buena aceptación entre la gente, es decir, el porcentaje de rechazo del consentimiento informado es bajo, y la otra es que con ciertos límites, con ciertos, digamos, anomalías, en general en Argentina no hubo una explosión de utilización de medicamentos en forma compasiva y sin hacer ensayos clínicos, como está sucediendo en otros lugares del mundo. Cuando pasa eso, por ejemplo, en muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos, el uso compasivo de algo que no está demostrado que funciona, te juega en contra del reclutamiento para una droga bajo experimentación. Porque obviamente, cuando vos le explicás a un paciente que tiene que tomar algo que tiene un 50% de probabilidad de que sea placebo, en general no es tan fácil de ser aceptado. Hay que ponerse también en el lugar del paciente. Como yo le digo a todo el mundo, si uno hoy en día va a una farmacia, cualquier cosa que compra en una farmacia pasó por ese proceso. Pero para el público en general, es difícil entenderlo. Nadie quiere caer en esa rama del 50% cuando está en juego su vida. Es una cuestión lógica. O sea, Claro, es bastante complejo. Sí, perfecto. Bueno, no, gracias. Belén, querías hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Belén? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Felicitaciones, bien. Gracias. Bien. Tengo dos preguntas, una curiosa, sencilla. ¿Qué es el placebo? O sea, ¿qué es lo que le dan como placebo? Si es salina o es... Solución fisiológica. En general, cuando se puede, lo mejor es solución fisiológica. Nuestro medicamento se infunde con un ensayet de solución fisiológica de 100 mililitros, a los cuales se le agregan de 5 a 10 mililitros de nuestro anticuerpo, dependiendo del peso del paciente. Entonces, el paciente recibe en 50 minutos por una vía 100 mililitros, ya sea del anticuerpo o del placebo. Está bien, y la otra es más, ahora con los resultados de plasma, ¿no? Los resultados del ensayo clínico de plasma que son desalentadores. Ahora, yo no tengo idea cómo fue ese ensayo y los títulos de anticuerpos que tenían esos plasmas. ¿El título que están usando ustedes sería mucho mayor? O sea, ¿es mayor que el que está usando el plasma? ¿O serían comparables? Nosotros por suerte pudimos acceder a los datos porque uno de los investigadores principales de ese ensayo está en nuestro comité, o sea que, digamos, ellos todavía no lo han hecho disponible porque lo están mandando a publicar una revista de primera línea y obviamente no lo pueden poner en disposición, pero es un ensayo de altísima calidad, inclusive fue evaluado por el NIH, realmente es un orgullo para la medicina argentina. Los títulos neutralizantes son altos, fueron evaluados en el laboratorio de Andrea Gamarnik y son altos. Los nuestros son un poco más altos, pero no mucho más altos. Digamos, ellos hicieron una selección, porque con plasma de convalecientes se hizo muchas cosas, la mayoría en forma muy mal. En el caso de este ensayo clínico que se hizo en el Hospital Italiano, hicieron una selección de pocos pacientes recuperados con títulos muy altos, a los cuales le hicieron primero un ensayo de ELISA y después un ensayo de cero neutralización con pseudovirus que se hizo en el laboratorio de Andrea. Está bien, gracias. De nada. Otra pregunta con respecto ahora a lo que estabas hablando de esto. Tanto los monoclonales como los ceros de convalecientes
no tienen, no evitan el ADE o las reacciones inflamatorias, estos dos efectos adversos que un poco hablaste al principio, ¿no? Hasta lo que se sabe, sí. En realidad el ADE no está demostrado, es una especulación. Inclusive para los desarrolladores de vacunas es una gran incógnita. Nosotros lo que sabemos es que nuestros anticuerpos no tienen dominio FC. En el caso del plasma de convalecientes, todos los ensayos, cuando vos hablas o lees o escuchás cualquier tipo de estos ensayos, te hablan de que no se sabe si dieron efecto, pero no tuvieron efectos adversos. Yo ahí tengo mis dudas, porque si hay un efecto positivo y un efecto negativo, se pueden contrarrestar entre sí. Y cuando uno trabaja tan en ciego como se está trabajando en la mayoría de los casos, es muy difícil de ver. Entonces, nadie sabe si no hay ADE o hay ADE en el plasma de convaleciente. En cuanto a los anticuerpos monoclonales, los que se han desarrollado son del isotipo IgG1, que son, digamos, podrían producir tanto ADCC como otros tipos de reacciones efectoras que, de estar presentes en la enfermedad, podrían producir ese efecto. Perfecto, bueno, muchas gracias. Marcelo. Marcelo. Sí, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Che, bueno, primero te quiero felicitar, y yo ya te felicité por mail hace Sí, me un acuerdo día, muy bien. escuchando la radio, empecé a escuchar los resultados preliminares que hace ya algunos meses, cuando estaban por largar los primeros ensayos clínicos. No, y la verdad que para mí es una alegría enorme, por vos, por tu equipo, por Immunova, o sea, conocemos nosotros con Belén y con algunos de nuestra generación, conocemos muy bien toda tu trayectoria a lo largo de muchos, muchos años, y la verdad que para mí es un muy buen ejemplo, no solo por lo que está haciendo Fernando, sino cómo se gesta un proyecto exitoso, racional, serio, y que no sale de un repollo, ¿no? O sea, hay mucho para hablar de todo esto. Estoy un poco sensible con este tema porque estoy en CONICET, en Comisión de Ingresos de Temas Estratégicos, y se discute de todo menos de qué es un tema estratégico y cómo se hace una estrategia con la ciencia en un país como la Argentina. Y yo creo que Fernando es uno de otros ejemplos de tipos que tiene una formación básica sólida, que es fundamental para después todo lo que vos pudiste hacer a nivel aplicado. Supongo que, no sé si me vas a corregir en lo que digo, pero vos tuviste, cuando yo te conocí a vos hace ya muchos años, trabajos de investigación básica muy, muy meticulosa, muy rigurosa, y después vos mismo te fuiste dando cuenta que con lo que vos sabías podías enfrentarte a patologías, ayudar a la parte clínica, etcétera. Bueno, y ahora ha llegado una situación dramática en el mundo, pero que para tu desarrollo en un punto funciona como una especie de varita mágica porque te pone en el centro de la escena y bienvenido, o sea, excelente. Ahora, saliendo de todo esto, que podría hablar horas de tu capacidad y de tu trayectoria, porque la verdad que eso es un gran ejemplo para todos nosotros. Te quería preguntar respecto del proyecto de Suero en caballos. Supongamos que todo sale bien y realmente pueden ustedes demostrar que esto es efectivo en la etapa, sobre todo si se toma a personas en su etapa temprana del desarrollo del contagio, donde todavía me imagino que no se sabe si la persona va a desarrollar una enfermedad grave o no. Y suponiendo que, un poco como ya nos vienen previniendo desde el mundo y desde la Argentina, que las vacunas van a ser lentas en llegar y que en un principio van a ser más que nada administradas a personal de salud, personas de riesgo, y que tal vez las campañas masivas de vacunación va a haber que esperarlas para mitad del año que viene, con suerte. ¿Vos te imaginás un escenario en el cual, en la medida en que tengan éxito en estos ensayos y los puedan completar, que ellos de acá a fin de año, que el suero de ustedes se va a usar de manera masiva en la Argentina en personas que de repente lleguen a hospitales con síntomas, en donde todavía no podés decir si va a tener mucho o poco? ¿Qué es lo que vos te imaginás? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan
cómo se va a usar esto, teniendo en cuenta esos dos factores. Uno, que las vacunas se van a retrasar mucho, y dos, que a ustedes les va a ir bien con estos ensayos clínicos actuales. Bueno, primero la primera parte te agradezco muchísimo. Tu mail me llegó en un momento un poco depresivo y me levantó mucho el ánimo, y estas palabras también. Hay momentos cuando uno se larga con estas cosas que es como una montaña rusa, digamos, del punto de vista emocional. La verdad que te agradezco muchísimo lo que decís. Simplemente como reflexión es que estoy descubriendo ya con el proyecto de síndrome y con que realmente la investigación clínica tiene unos estándares tan o más altos que lo que uno tiene como investigador básico en desarrollar pruebas de concepto en el laboratorio. Realmente hay que sacarse el sombrero, porque cuando uno quiere hacer las cosas bien, realmente se pueden y se deben hacer muy bien. Desgraciadamente lo que estamos viendo en el mundo es casi una tragedia con respecto a eso. Por eso yo resalto tanto el trabajo del laboratorio del hospital italiano, porque me parece que casi es como un faro en la noche que estamos, ¿no? Porque realmente lo que está, no sé si todos llegan a darse cuenta de la tragedia que significa que organismos como la FDA, el CDC o el NIH hayan mostrado tanta flaqueza frente a las presiones políticas, digamos. Yo creo que mantener la rigurosidad hay que mantenerla en todo el viaje cuando uno hace este tipo de trabajo. Y bueno, en lo que a mí respecta, todo el equipo de Immunova siempre traté de imbuirle esa rigurosidad, digamos, ¿no? Basarse en resultados y avanzar con esa solidez. Así que de ese punto de vista estamos contentos, más allá de cómo nos vaya el ensayo clínico, porque creemos que estamos haciendo un experimento. Yo hablo de experimentos caros, ¿no? Estamos haciendo un experimento muy caro y muy complejo, pero haciéndolo bien. Y yo creo que cuando a todos nosotros, a vos te va a haber pasado 1000 veces, Marcelo, que sabés que algo te puede dar o no, pero sabés que si lo haces bien, la tranquilidad de conciencia es muy importante. Yo creo que ese es un aspecto fundamental. Si nos va bien, en la hipótesis que vos planteás, si tenemos una ventana de oportunidad de meses, ahí tenemos un desafío grande, que es la escalabilidad. Ver cuánto podemos producir. Y eso también depende de inversión, digamos. Nosotros, en la escala de inversión que estamos haciendo ahora, podemos llegar a unas 200.000 dosis anuales en la Argentina, con lo que pudimos convencer a quienes nos apoyan a invertir. Pero eso se podría duplicar o triplicar o quintuplicar, porque, digamos, proteína tenemos, caballos en la Argentina sobra. Obviamente este proceso biotecnológico es un proceso simple, pero hay que montarlo, digamos, ¿no? Porque todo es simple, pero hay que invertir. Y lo que estamos viendo nosotros, yo hablo con otra gente que está en otros desarrollos, es que todo falta en este momento. O sea, vos decís, bueno, yo voy a comprar tal cosa que la fabrican en tal lado y siempre me la entregaron rápidamente. Bueno, el que fabricaba tal cosa en este momento está bajo un estrés enorme, porque están todos compitiendo con todos en el área de vacunas. O sea, hasta el borosilicato, el vidrio, digamos, en este momento es un bien escaso, si hay que hacer, o sea, tenemos esos constraints de la realidad, y con eso, digamos, digamos, o sea, bien quisiera yo tener la pesadilla de que nos dé bien el ensayo y tener que producir mucho y que no nos alcance en este momento, pero, digamos, los números que manejamos son esos. Si alcanzan o no, también va a depender de la situación epidemiológica. Yo creo que el mundo también se tiene que dar cuenta que no hay ninguna, y yo creo que los políticos, por presión, por falta de convicción o de escrúpulos, de alguna manera se dejan engañar y nos están engañando a todos con soluciones mágicas que están a la vuelta de la esquina. Yo creo que todos nosotros tenemos que ser conscientes que esto es una enfermedad que llegó para quedarse, y cada uno de nosotros se tiene que cuidar, y los pocos o muchos que necesiten medicamentos, todo el sistema farmacéutico mundial va a estar peleando para producirlos. Así que yo no te puedo decir si 200.000 o 500.000 dosis al año, que podríamos llegar eventualmente, es suficiente para Argentina, porque va a depender de cómo se comporte la gente, digamos, ¿no? Pero bueno, es la situación a la que planteamos. Si vos te fijás, tanto Eli Lilly como Regeneron hicieron press releases en las últimas 2-3 semanas, que están dirigidas básicamente con resultados preliminares interesantes, que es bajada de carga viral en los primeros días en pacientes asintomáticas, y menor llegada de pacientes a hospitales, pero con un N muy bajo como para publicarlo. De hecho, no están publicadas esas cosas porque no las pueden publicar, pero esos anuncios están dirigidos
obtener apoyo para producir en forma masiva esos anticuerpos monoclonales, que sale un montón de plata. Y esa plata en general es a riesgo. Por eso que, por ejemplo, la vacuna de Oxford AstraZeneca se largó como un proyecto grande en el mundo porque es LIM por una cuestión de querer figurar bueno, como uno digamos, puso 80 o 100 millones de dólares que nadie quería poner, digamos. Cuando estamos hablando de la escalada, estamos hablando de muchísima plata. En ese sentido, y aprovecho para linkearlo con una pregunta que leí rápido en el chat, nuestra tecnología es una tecnología relativamente barata, ¿sí? Se puede producir cientos o miles de tratamientos sin un costo enorme que haga que después los sistemas de salud no los puedan, digamos, soportar. Esa es una de las ventajas estratégicas que creo tendríamos con respecto al uso de anticuerpos monoclonales. Eso es lo que te puedo decir al día de hoy. Cuando nosotros empezamos, pensábamos que nuestro uso iba a ser solo en pacientes moderados ya hospitalizados. Los resultados ahora, como dijo hace un ratito Belén, nos están llevando a ir hacia más temprano. Si vamos hacia más temprano, obviamente la escala es mucho mayor. Tendremos que adecuarnos a la escala necesaria en caso de que nuestros ensayos demuestren éxito. Que el éxito puede ser parcial, porque nosotros estamos, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es a los 40, 50 pacientes, y esto está relacionado con lo que preguntó Silvia hace un rato, cuando empezábamos reclutamos pacientes de 1 a 10 días desde la fecha de inicio del síntoma, y el promedio nos daba 8. Después lo fuimos bajando a 7, en este momento lo tenemos 6 y pico. Los últimos 40, 50 pacientes los queremos reclutar con una fecha de inicio del síntoma de 4 o 5 días, lo cual es bastante difícil, y enlentece bastante. O sea, le tenemos que decir que no a la inclusión de pacientes para mejorar el N en ese grupo, para tratar de ver algún efecto en esa rama. Entonces, digamos, es como que todo está evolucionando y moviéndose a la medida que uno lo va haciendo. Y yo cuando leo noticias sobre las vacunas, sobre otros tratamientos, me imagino que en otra escala mayor le está pasando lo mismo a todo el mundo. Todo el mundo hace anuncios y va revisando o recalculando en el momento. Eso un poquito, no sé si te contesté toda la pregunta. Claro, bueno, sí, no, excelente, pero porque acá hay una pregunta y un comentario, pero la pregunta es, por todos los antecedentes que vos comentaste del uso de sueros antiofídicos y escorpión o antitetánica incluso, son poquitas personas por día en cada país, ¿no? Sí. Acá vos tenés 14.000 infectados diarios en la Argentina, y si vos tenés que dejar de especular si va a ser una persona que va a desarrollar síntomas severos o no, porque vas a tener que trabajar en una ventana temporal temprana, estamos hablando de varios miles de dosis diarias, ¿no? Sí, en la actual situación nuestra escala no daría para dárselo a todos. Y es como, vos fíjate, cuando hablan de las vacunas, hablan de empezar a vacunando al primero 10%, 20% de grupos más, son por las mismas razones. Cuando uno empieza a hacer números de cuánto puede producir, la verdad es que no da. Simplemente como anécdota, cuando empezamos en el 2015-2016, hicimos el cálculo, con 4 caballos teníamos para síndrome urémico hemolítico para todo el mundo durante varios años. Para que tengan una idea de la magnitud de la diferencia de escala, digamos, ¿no? Claro, claro. Impresionante. Digamos, bueno, muy bien, te felicito. Por ejemplo, los 8 gramos que le dieron a Donald Trump de ese anticuerpo, yo no sé cuánto es el costo, pero debe ser bastante alto. Si uno quisiera extrapolar a no dárselo al presidente, sino a todos los americanos que se están infectando por día, 30.000 o 40.000, ya estás hablando de toneladas de anticuerpos, digamos. Fíjate que la escala de esto hace que sea bastante complejo. Con lo cual, digamos, nosotros es como que estamos con la idea de lanzarlos a este ensayo de aplicación temprana, pero también empezando a hacer números si eso tendría viabilidad productiva y económica. Es bastante complejo. Belén, ¿preguntás vos? Sí, Fer, volviendo a la pregunta mía anterior y a la de Marcelo y tu respuesta. Conseguir los pacientes en estadios tempranos de la enfermedad es muchísimo más difícil, porque la gente no llega a estar internada en muchos casos, sino que son pacientes. Entonces,
Mi pregunta es la siguiente, si después de este ensayo clínico el suero es totalmente inocuo, no tiene efectos adversos, y el próximo ensayo clínico va a tardar muchísimo más, ¿no se puede utilizar en forma compasiva en pacientes los más riesgosos, en pacientes de edad? Sí, bueno, ¿Es posible? es una de las cosas que estamos evaluando, es muy buena la pregunta. Pacientes leves o asintomáticos, mayores de 65 años, con comorbilidades, una cosa que está saltando pero a los ojos alevosamente cuando vos ves los datos, es que la obesidad es clarísimamente la comorbilidad más importante, mucho más que las enfermedades cardiovasculares. Entonces, si uno toma 3 o 4 parámetros, podría, de hecho, es lo que estamos planificando como idea para nuestro ensayo clínico en pacientes ambulatorios. Porque cuando vos haces un ensayo clínico, por eso cuando uno lo mira del lado del investigador es diferente como cuando lo miras desde el lado del público. Cuando vos haces un ensayo clínico tenés que asegurar que haya un 20 o 30% de pacientes que le vaya mal, porque si no, no podés demostrar la efectividad. O sea, la ética en la investigación clínica está en hacer un ensayo que sea efectivo. Porque vos si haces un ensayo y a nadie le pasa nada, estás malgastando recursos y estás poniendo en riesgo a la gente sin necesidad. Entonces, lo que se hace es ir perfilando los ensayos de manera tal que vos pongas poblaciones lo más enriquecida posible en riesgo de, por ejemplo, de ser hospitalizados, y eso después es un factor numérico que entra en una fórmula que te termina dando el N. El N o la cantidad de pacientes tiene que ver con eso, ¿sí? Por ejemplo, los ensayos de Eli Lilly y de Regeneron que yo nombré antes, porque están disponibles en clinicaltrials.gov, terminarían en diciembre o enero porque te necesitan 1.000 o 2.000 pacientes. Lo que pasa es que por ahí en el momento que lo largaron, ni sabían que la obesidad era un problema tan importante. Entonces, es como que si vos ahora empezás un ensayo clínico en octubre, tenés una ventaja enorme sobre el que la empezó en junio o julio. Claro. Y bueno, nosotros lo que estamos pensando, y es lo que nos vamos a dedicar los próximos días, es a tomar en cuenta factores como el que decís vos para ver si nos cierra el N. Ahí es muy importante el trabajo de bioestadísticos. Hay gente muy formada que toman en cuenta la potencia, digamos, la cantidad de eventos que puede haber en una rama u otra, qué sé yo, y en función de eso, la ventaja que tendría un ensayo de este tipo, que ahí es mucho más fácil el reclutamiento porque no requiere hospitalización y no requiere, en general, como nosotros pensamos que este ensayo, en el peor de los casos, ha sido una excelente fase 2 para demostrar, digamos, seguridad, nos permitiría presentar a la demanda la idea que tanto como en el caso nuestro, como en el caso que les estoy contando continuamente, de tanto de Regeneron como de Eli Lilly, a los pacientes no se los hospitaliza, sino que se les da en forma endovenosa los anticuerpos, se espera 2 horas y si no hay ningún efecto adverso visible, se los manda a la casa. Y después el seguimiento es telefónico, con lo cual a lo sumo requiere una visita más para ver carga viral. Que de vuelta, cuando yo leo los ensayos clínicos que están en Clinical Trials de estas dos empresas, medían carga viral hasta el día 11. Y hoy se sabe que al día 11 no tiene sentido medir carga viral porque aún a los pacientes que le va mal ya no está el virus. Pero hace 3 meses eso no se sabía. Entonces, bueno, con todo eso, estamos, para contestar tu pregunta, estamos estudiando la idea de armar grupos de riesgo lo más afinado posible para aumentar la probabilidad de que tengan algún grado de hospitalización y poder hacerlo en una forma masiva con un N disponible de poder hacerlo de acá a fin de año. Pero Fernando, en ese caso, perdón que sigo con la pregunta de Belén, la vida media del anticuerpo no afecta, ¿es un factor a tener en cuenta? A nosotros la vida media de los fragmentos FRP2 nos da, en el ensayo que hicimos de fase 1 de SU, nos da entre 60 y 72 horas, dependiendo del paciente. En este ensayo, y ahora Laboratorio Domínguez, que es un laboratorio que está en Entre Ríos, en los próximos días va a medir, estudiamos la farmacocinética de nuestro producto en pacientes con COVID, con lo cual en pocos días vamos a tener el resultado. Nosotros creemos, o sea, una ventaja de nuestra estrategia es que nuestros anticuerpos no tienen dominio FC. Una desventaja es que la vida media es mucho más corta que de una IgG. Pero aún así, por la dosis, por la cantidad y por la farmacocinética nos daría
una semana o más de protección. Que cuando uno, ¿cómo ha evolucionado la visión de esta enfermedad en las últimas semanas? Hay una etapa viral que no dura más de 6-7 días y después de una enfermedad hiperinflamatoria. El virus ya no está. Entonces, digamos, daría lógicamente la vida media como para cubrir prácticamente bien a esos pacientes. Pero mi pregunta iba más Fernando, allá de lo que contestaste, Fernando. A ver, claro que es un medicamento que no está en uso para otra patología, pero mi pregunta era, si ustedes en el ensayo clínico demuestran que no tiene efectos adversos, ¿por qué no dárselo en forma compasiva a todos los pacientes mayores, de edad mayor, aún antes de tener el estudio clínico? Porque, digamos, Dado que la mortalidad eso es es un tan poquito lo que yo llamo la tragedia de estos días. Porque si vos haces una aplicación médica sin saber si es efectiva, digamos, supuestamente desde el punto de vista ética estás haciendo las cosas que se deben para darle la mayor probabilidad a la gente de salvarse. Pero por otro lado, en algún punto de vista, suena fuerte la palabra que voy a usar, pero es oscurantista, porque vos nunca vas a saber si funciona o no. No, ya sé que no. Pero... Fíjate que con el plasma de convalecientes pasó eso. Y Sí. la gente, y si vos te guías por anécdotas, todo el mundo que le fue bien piensa que fue porque le dieron algo, digamos, ¿no? Ah, sí, seguro. Y, digamos, yo creo que no es buena idea, salvo que tengas algún tipo de... Ahora se está discutiendo eso con ivermectina. Ivermectina en dosis muy altas, en algunos pacientes, yo todavía no vi los datos, creo que los voy a ver en estos días, bajó mucho la carga viral. Entonces se está discutiendo si no se le puede dar a la mayoría de los pacientes. Yo lo haría, pero, digamos, me parece que hay que mantener la idea, es un poco como, si se quiere, ortodoxo a full, digamos, no a extremos, pero yo creo que la investigación clínica siempre tiene que tener controles, porque si no, nunca sabés si una cosa funciona o no, y a largo plazo eso va en contra de, digamos, en mi forma de ver, produce más daño que beneficios. No, está bien, no, yo decía en forma paralela al ensayo clínico. Pero ¿cómo haces? Yo antes le decía a Silvia, cuando en los lugares donde se hace ensayos clínicos y ofreces algo compasivo, nadie quiere entrar en un ensayo clínico. Sí, seguro, seguro. Gracias. Fernando, Bravo, Bueno. ¿haces tu pregunta? Sí, bueno, en realidad mi pregunta estaba relacionada con la de Belén, así que ya me la contestaste, pero aprovecho que tengo la palabra ahora para felicitarme y sumarme a las felicitaciones de Marcelo, la verdad que es un excelente trabajo el tuyo. Gracias, Fernando. Y lo único que me quedó duda, ¿es igual a Giga? ¿Está funcionando ABLS o es solo RBD? No. En este caso, o sea, hay un investigador que trabajó conmigo y ahora trabaja en forma independiente, Patricio Cray, que con otra gente en la Facultad de Exactas está haciendo ensambles con RBD, que yo. La verdad que nosotros nos guiamos en marzo con un tema de celeridad. Porque imagínate que si estamos llegando a octubre, noviembre, habiendo, digamos, utilizado lo que teníamos a mano, que yo creo que está bien que lo hayamos utilizado porque realmente ese dominio RBD es muy inmunogénico. Podríamos haber intentado usar las quimeras, pero hubiéramos tardado varios meses más hasta que lo desarrollábamos. Por otro lado, todo lo que hemos leído hasta el momento, desde que tomamos esa determinación en marzo, abril hasta ahora, apunta que la decisión que tomamos es la correcta. Con lo cual, digamos, si fuera una vacuna, por ahí conviene aumentar la inmunogenicidad para la vida media de los anticuerpos que producís, por cuestiones regulatorias de la respuesta inmune, etc. Para obtener anticuerpos en forma pasiva no le vimos el sentido en ese momento y no se lo vemos ahora. Tenemos la posibilidad, porque hay gente que está trabajando con quimeras de BLS-RBD, pero si da el doble de respuesta, o un poco más del doble de respuesta neutralizante, no tiene sentido, porque digamos, uno lo que tiene que ver en estas cosas también, que es difícil de ver a veces cuando uno no juega en toda la cancha, no recorre toda la cancha, son los aspectos regulatorios. Si vos cambiás el inmunógeno, tenés que empezar con el preclínico y el clínico de vuelta. Y para nosotros como investigadores a veces es antiintuitivo. ¿Por qué si haces una cosa muy similar tenés que... Bueno, los reguladores por algo tienen la función de cubrir la seguridad de la gente
y cualquier cambio puede producir cosas inesperadas que pueden ser deleterias para los pacientes. Entonces, si nosotros ahora cambiáramos la fórmula del inmunógeno, probablemente tendríamos que esperar 6 meses para empezar de vuelta. Esa es un poco la situación en la que nos encontramos. Perfecto, gracias. Perfecto. Nicolás. Sí, hola Fernando, ¿cómo estás? Soy Nicolás, tal? soy investigador de Ikivisen. Muy buena la charla y súper interesante Gracias. lo que están haciendo, la verdad, ojalá sirva para contribuir. Seguramente va a servir para contribuir, le tenemos mucha confianza. Yo lo que te quería preguntar muy sencillamente es si sabés si en alguna otra parte del mundo se está haciendo algún desarrollo de este estilo como el que están haciendo ustedes, o sea, de generar este tipo de anticuerpos, bueno, en animales que producen grandes niveles, justamente como para poder después purificarlos y hacer los tratamientos. Si existe alguien que haya hecho hasta tal vez un ensayo clínico similar al que ustedes están haciendo en nuestro país, digamos. No, digamos, existen varios grupos. En Brasil hay 2 grupos que están haciendo algo similar. En Costa Rica hay un instituto que está haciendo algo similar. Inclusive han aparecido ya 3, 4 papers, otro que apareció esta semana en la India con una estrategia similar. Y después hay muchas otras estrategias distintas para obtener antisueros policlonales. Por ejemplo, Claro. hay una empresa interesante en Estados Unidos que ha humanizado vacas para obtener Claro. antisueros policlonales, pero humanos. Eso para mí es una estrategia interesantísima. Sí. No han avanzado con la idea. Hay gente que está trabajando con las IgY, que son los anticuerpos de aves, de gallinas, con la idea de utilizarlos como sprays nasales para evitar la infección. O sea, hay muchos, a nivel de trabajos así de investigación, hay muchas ideas de utilización de antisueros policlonales. A mí me gusta la idea, y la estamos pensando, de inclusive de humanizar caballos al futuro para obtener anticuerpos humanos. Es una idea muy interesante, pero digamos, en una etapa tan avanzada de ensayos clínicos, creo que somos los únicos, básicamente porque, por eso conté la historia, porque cuando digamos, en nuestra empresa hay gente que sabe mucho de aspectos regulatorios. Por ejemplo, con el suero para síndrome urémico hemolítico, hicimos todo un viaje, diría, de interacción con ANMAT, pero también con la FDA y con la EMA, y aprendimos mucho de aspectos de seguridad, de cómo presentar las cosas, de cómo hacer un ensayo clínico, que nos permitieron actuar muy rápido. Fuimos como que estábamos en el momento, como dijo hace un ratito Marcelo, estábamos en el momento justo con la tecnología adecuada para probar esto, digamos, ¿no? Es como una casualidad. Y es una casualidad que tiene que ver también con inversión, o sea, nada sale de la nada. Por eso yo dije que veníamos con un proceso de inversión en recursos humanos y en conocimiento muy importante, porque había habido una inversión de riesgo para otra enfermedad que nos permitió actuar muy rápidamente. Yo creo que esa es la ventaja que tenemos con respecto a otros. Nuestra tecnología no la patentamos porque no tiene sentido, usamos RBD y digamos, es una cosa que podría hacer cualquier otro. Que también es una cosa que, en respuesta a lo que me preguntaba hace un rato Marcelo, podría ser una forma de resolver el tema, que es que no seamos los únicos que produzcamos esto, porque hay muchos otros que lo pueden producir. Claro. Bueno, gracias. Buenísimo, ¿eh? Hasta luego. ¿Puedo hacer una pregunta, Rita? Estaba Roberto Posner perdón. en el orden. Karina, Perdón. después vos. Gracias por la Perdón. intervención. Bueno, me sumo a los agradecimientos y a las felicitaciones a Fernando, porque lo que hace es increíble y creo que está buenísimo, igual que todos. Gracias también por lo menos dar esta idea de poder aprovechar todo el conocimiento previo en un producto para poder transformarlo en algo útil ante una necesidad tan urgente, y está buenísimo eso. Mi pregunta un poco se desvía de eso. No sé si por ahí ya lo contestaste, tuve problemas de conexión, te pido disculpas si ya te lo preguntaron o ya lo explicaste, pero me preguntaba, ¿por qué no usar la estrategia de esta molécula inmunogénica a la que le acoplas RBD para inmunizar a los caballos y que eso sea un producto medicinal pasivo? No usarlo como vacuna, digamos, entendiendo que ustedes el protocolo lo tenían para pasivo, pero digo, en paralelo a eso, ¿no se puede pensar en usarlo como en una formulación vacunal y usarlo inoculando humanos y ver cuál es la respuesta? De nuevo, felicitaciones y gracias. Roberto, la verdad que, para serte sincero, nosotros cuando nos largamos pensamos que era imposible para nosotros desde acá, con nuestros recursos, competir en el área de vacunas.
Básicamente es eso, o sea, la presentación polimérica de RBD con nanopartículas, con BLPs o lo que fuera, está siendo desarrollada por múltiples actores, y nosotros la verdad que no, pensamos que era una cosa, digamos, poco probable. O sea, una cosa es presentar un subsidio, probarlo en animales, y otra cosa es llevarlo a producto. La verdad que no nos parecía ni serio ni oportuno digamos, pedirle a inversores que pongan plata en algo que seguramente íbamos a llegar tarde con respecto a otros. Esa fue un poco la lógica con que nos movimos. Perfecto. Karina. Karina. Los tiempos jugarían en tu contra también. Obvio. No llegarías. Sí, sí, no, digamos, imagínate que en marzo ya estaban hablando de vacunas RNA, DNA, virus inactivado. O sea, uno también tiene que tener en cuenta cuando hace algo, digamos, transferible en productos, digamos, la competencia. Si no la tenés en cuenta, digamos, te barren, digamos. Tal cual. Fernando, gracias Rita. Fernando, la última, porque ya nos fuimos del tiempo quizá de última mía, ¿no? Quiero decir, y vos ya. Los ensayos clínicos que ustedes están haciendo, los pacientes, ¿están recibiendo al mismo tiempo su propia medicación de soporte? Digamos, que puede ser diferente, ¿no? Entre paciente y paciente. Y la otra pregunta es, ¿cuántas veces se le puede transferir los anticuerpos o aplicar los anticuerpos de caballo a los pacientes? ¿Es una vez? ¿Se puede aplicar 2 veces? La primera se llama, digamos, el grupo placebo se le llama Standard of Care en inglés, el mejor tratamiento posible, ¿sí? Y cualquier paciente que entra en un ensayo clínico, y eso creo que está bueno también tenerlo como cultura general, son de los pacientes que son más seguidos y mejor tratados, aunque reciban placebo. Eso es así, y cuando uno lee, yo he leído decenas de papers ahora, digamos, en general ahora se están usando menos drogas porque ya demostró que la hidroxicloroquina no funciona, etc. Pero digamos, cuando vos escribís el protocolo, pones Standard of Care más placebo. Y Standard of Care es una decisión del médico, ¿sí? Lo que el médico decida en cada centro. Por eso cuando vos lees un paper de investigación clínica vas a ver distribución de diferentes medicamentos, porque cuando es multicéntrico, cada investigador en cada centro decide qué es lo mejor. Y digamos, la regla de buena práctica clínica es que uno no puede coartar al médico a decidir, por ejemplo, si quiere usar dexametasona, bueno, lo que fuera, ¿sí? Sí, sí. Inclusive drogas experimentales. Lo que vos podés poner en el ensayo clínico, por ejemplo, nosotros pusimos que no reciban antes de nuestra droga plasma de convalecientes. Pero sí, si recibían nuestra droga o placebo y el paciente desmejora y el médico decide usar plasma de convaleciente, no hay ningún problema. Después, uno a posteriori tiene que ver cómo analiza ese caso. Pero digamos, la práctica, Claro. digamos, la investigación clínica no tiene que interferir con las mejores prácticas, ¿sí? Y la otra pregunta, bueno, nosotros lo que hicimos en el ensayo clínico para el producto para síndrome fue dar 3 dosis separadas por 24 horas, ¿sí? Pensamos que en caso de ser necesario, como es vía endovenosa, prácticamente no hay respuesta inmune, se podrían dar más, pero lo que tenemos probados por seguridad son esos, 3 dosis cada 24 horas. De ese régimen que ya habíamos probado en un fase 1, utilizamos 2 dosis cada 48 horas en el ensayo con pacientes hospitalizados. Ahora estamos evaluando qué dosis daríamos, seguramente una sola, por ahí con mayor cantidad en una sola dosis, a los pacientes ambulatorios, pero es una cosa que tenemos que analizar y también estudiar con farmacólogos. Cuando uno hace un ensayo clínico también hay siempre un farmacólogo que hace los estudios de farmacocinética. La simulación en farmacocinética es fantástica porque generalmente lo que te da es lo que simularon. Si vos conocés el comportamiento farmacocinético, que en este caso es muy simple porque estos fragmentos de anticuerpos son proteínas muy, muy solubles y que tienen un comportamiento muy, muy conocido. Entonces, es prácticamente, la simulación te da después el resultado casi como si fuera perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando, bueno, primero te agradezco muchísimo y te quería hacer una pregunta también. Por un lado, ¿hay diferencia en el título de los animales cuando vos inmunizás los caballos? ¿Es
más o menos una respuesta homogénea la que tenés de ellos. Y por otro lado, te quería hacer, digamos, teóricamente, la evolución de la enfermedad, comentaste que son 28 días, ¿no es cierto? Y que vos a partir de eso empezás a tener los resultados. Ustedes están midiendo a lo largo, en los pacientes que están en estos ensayos, ¿están midiendo el título viral después de cada vez la dosis? ¿Cómo hacen ese seguimiento? Son dos muy buenas preguntas. En la primera, lo que se hace es, cuando uno como desarrolla un medicamento, el medicamento tiene que tener rangos de aceptación para la reproducibilidad entre lotes. Lo que hicimos es poner un rango mínimo y un rango máximo. Y lo que estamos haciendo ahora es estamos produciendo con lotes de a 12 caballos, inmunizamos 14 o 15 y elegimos los 12 mejores respondedores, y después al producto final le damos una variación mínima y máxima por la potencia neutralizante. El lote final se lo mide por potencia, no solo por ELISA, sino por potencia neutralizante. Utilizando esos parámetros, digamos, el producto final es bastante homogéneo. La variabilidad interlote es realmente muy, muy baja. Porque básicamente lo que uno termina haciendo es saturando la respuesta inmune. Entonces, generalmente los resultados son similares. Más allá de la variabilidad individual, que obviamente el caballo no es un animal endocriado, digamos, entonces hay mucha variabilidad. De hecho, la variabilidad ayuda. Una cosa que aprendimos es que no nos conviene utilizar los caballos deportivos porque hay inbreeding en los caballos deportivos y tienen baja respuesta inmune. O sea, Los han súper especializado para determinadas cosas y no sirven para otras, como suele pasar. Claro. Y en lo otro que me dijiste del ensayo clínico, cuando nosotros empezamos pusimos 28 días, hoy nos dimos cuenta que era un error, el endpoint primario tendría que haber sido 14, 15 días porque fue evolucionando ese conocimiento. Y hoy se sabe que ya a los 10, 12 días se sabe cómo evoluciona un paciente, que evoluciona bien o evoluciona mal. Y lo que pusimos fueron medidas de carga viral al momento de reclutarse, y a los 7 días y a los 21 días. De vuelta, hoy no tiene sentido medir carga viral a los 21 días porque no hay. Aún los pacientes que peor evolucionan, después de los 10, 11 días prácticamente no hay virus. Entonces, pero en el momento que lo desarrollamos no lo sabíamos. Si ahora yo haría un ensayo nuevo, como haríamos este ambulatorio, mediría carga viral al día 0, al día 3 y a lo sumo al día 7. Sí. Imposible cambiar, ¿no? Lo que ya tenían en este trial. No, tuvimos una conversación con los infectólogos que nos asesoran, y yo terminé en broma diciendo que estábamos en una infectadura, porque son muy duros. Realmente. Bueno, no sé si Pero bueno, hay tiene más razón de preguntas. ser esa dureza, porque si uno cambia los parámetros de un ensayo clínico para acomodarlos a lo que uno quiere... Claro. Sí. Es imposible. Lo que pasa es un es ensayo clínico con que esta si vos enfermedad cambiás los endpoints, sobre todo el endpoint primario, lo tenés que declarar cuando lo publicás, y baja muchísimo la aceptabilidad de un ensayo si vos cambiaste los endpoints durante el ensayo. Claro. Sí. Sí, hay cositas que uno no sabe y que bueno, por eso, digamos, es demasiado para analizar, ¿no? Hay muchos Igual, digamos, factores. es una cuestión que a todo el mundo se le viene en contra, porque la verdad que esta es una situación absolutamente inédita. Nosotros estamos trabajando con médicos que tienen muchísima experiencia de ensayos clínicos, pero nunca habían vivido una situación en la cual el conocimiento cambia cada mes o cada 15 días. súper dinámico. Es increíble trabajar de esta manera. Sí. ¿Y cuándo esperás tener entonces los resultados así de los ensayos? ¿Cuándo sería? ¿Es noviembre? ¿Sería el análisis? Yo creo que en esta septiembre? semana terminamos, esta semana más tardar el lunes, martes que viene, terminaríamos de reclutar, y después para la primera semana de noviembre ya podríamos abrir el doble ciego y ver los resultados. Que cuando yo hace 2 semanas me volvía loco intentando ver cómo podíamos hacer para cortar esos tiempos, y ahora la verdad que no estamos tan apurados porque preferimos enriquecer en esta, porque obviamente el resultado del plasma de convalecientes del Hospital Italiano para nosotros fue un golpe, digamos, ¿no? Porque todos creíamos que algo funcionaba, digamos, en esa etapa. Entonces estamos intentando enriquecer la población en pacientes con menos días, y como decía Belén antes, es muy difícil, porque para internar un paciente tiene que tener signos de neumonía.
y los signos de neumonía aparecen el día 4, y vos tenés que reclutar entre el día 4 y el día 5, y es como demasiado selectivo lo que estamos haciendo en un punto. Sí. Sí, sí. Así Bueno, que, mucha suerte con la apertura de los datos y el análisis. Esperemos que sea bueno para todos. Les contaremos. Te invitamos de ya nuevo. te invitaremos de vuelta. Bueno, la verdad que fue muy lindo hablar con todos ustedes, les agradezco mucho toda la energía positiva y bueno, viene bien para levantar el ánimo en este momento cuando uno está con estos vaivenes que ya les digo que es como una montaña rusa. Bueno, abran sus micrófonos de y nuevo aplaudamos felicitaciones, su trabajo. felicitaciones de nuevo, Fernando. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Ojalá pueda verlos pronto en persona. Ojalá tengamos esa opción terapéutica y pronto y realmente con éxito, ojalá Fernando. Gracias a todos. Chao, mucha suerte. Mucha suerte. Bueno, y hasta el jueves al resto que nos acompañe. Perfecto. Bueno, y muy bien, muy bien. ¿Quién fue quien invitó? ¿Silvia? Sí. Muy bien, Sí. muy bien. Excelente invitado. Impecable. Excelente invitado y Un excelente placer. Fernando en aceptar tan rápido. Sí. Fernando nos debía una, yo ya lo había invitado para los seminarios que no había podido porque por una cuestión de tiempos, así que bueno, pero realmente sí, re interesante. Che, Silvia, Rita, pregunta, ¿las charlas ustedes las graban? ¿Están disponibles? Sí, La de mira, Marcelo. grabando. ¿Estás grabando? Ahorita paremos. Estoy grabando, acabo de grabar ahora la pausa.